Qué profunda la enseñanza que el Señor nos regala hoy. La Organización Mundial de la Salud nos dice que después de la pandemia aumentó en un 25% en el mundo los niveles de ansiedad, y que en este momento hay más de 264 millones de personas padeciendo crisis de ansiedad en el mundo. Es decir, que no es un problema menor, y lo que indican las estadísticas es que este problema va en aumento. Por eso las palabras del Evangelio de hoy tienen tanta actualidad. No tengan miedo. Y lo repite el Señor 3 veces. Y el 3 en la Biblia significa la totalidad. Es decir, que es una enseñanza contundente. Es decir, que el cristiano tiene que saber cómo lidiar con sus miedos. Y me podrán decir, Padre, ¿pero qué tiene que ver el miedo con la ansiedad? La ansiedad es miedo reconcentrado. La ansiedad es miedo que has acumulado por años. La ansiedad es miedo que no has procesado desde niño, que se ha ido acumulando, que se ha ido acumulando, que se ha ido acumulando, hasta que llega el famoso ataque de pánico, que yo no se lo deseo a nadie, porque eso es peor que la muerte en vida. Y entonces hoy, cuando el Señor nos invita a darle un sentido al miedo y gestionar nuestros miedos, analicemos de dónde empiezan estos miedos. Tenemos que mirar la raíz. El niño estaba feliz en el vientre materno, allá le llegaba todo, estaba tranquilo, era un ambiente seguro. Y cuando el niño nace, empieza a vivir en un ambiente totalmente diferente al que tenía en el seno materno. Y empieza a ver que sus padres no pueden llenar todas las necesidades que él tiene. Y empieza a ver que el ambiente social y el ambiente familiar no es totalmente seguro. Y empieza a sentir que ese amor que sus padres le dan no es suficiente. Y que a veces en momentos muy importantes los padres no están. Y el niño empieza a crecer en inseguridad. Y hoy, más que unos años atrás, y el niño empieza a sentir una sensación de soledad impresionante. Los que hemos tenido la fortuna de ejercer una profesión o un ministerio en donde siempre estamos mirando la interioridad de las personas, porque las escuchamos todos los días, nos damos cuenta que la mayoría de la gente se muere de miedo. Que en algunos momentos, por muchos años que tengamos, parecemos pequeños niños cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad, cuando sentimos que vamos a perder nuestro patrimonio económico, cuando sentimos que nuestro hogar se está desmoronando, cuando sentimos que nuestro prestigio va rodando. Nos llenamos de un profundo miedo y de una profunda agonía. Y la inseguridad y la soledad que experimentamos como niños da como resultado la palabra miedo. El miedo se alimenta de la soledad y de la inseguridad. Por eso Jesús, en todo su ministerio, se pasó exorcizando los miedos más profundos de la gente. Porque el miedo es la causa de la gran mayoría de males espirituales y emocionales de la sociedad. El miedo te vuelve agresivo. Tu hijo no es agresivo. Tu hijo está muerto de miedo. Tu esposo, tu esposa, tu compañero de trabajo. El miedo te vuelve avaro.
porque el avaro es alguien que tiene pánico a la pobreza. El miedo te convierte en una persona insegura y por eso tu ego crece y tu ego crece y crece para proteger esa inseguridad. Detrás de todo gran ególatra, orgulloso, narcisista, hay un niño inseguro buscando protección y amparo. Y por eso Jesús curó al tullido y lo curó del miedo. Porque cuando tú tienes miedo estás tullido. No puedes avanzar, no te lanzas a nada, no logras tus objetivos. Puedes pasar años paralizado y sabes que tienes que hacer eso y conseguir esa meta y no lo logras. Y Jesús curó al ciego y también en él curó el miedo. Porque el miedo no nos permite ver la realidad como es. Nos genera fantasmas y monstruos donde no los hay. Y por eso Jesús curó al ciego, es decir, lo curó del miedo. Y curó al sordomudo, porque cuando tenemos miedo, tenemos pánico a escuchar la verdad, nos tapamos los oídos a la verdad. El miedo nos vuelve sordos a la verdad, porque la verdad desestabiliza para movilizar. Y también curó al endemoniado, ese que se pasaba en los cementerios como muerto en vida, y lo curó de la agresividad, porque como les dije anteriormente, la agresividad es miedo contenido también. Por eso ese endemoniado se golpeaba a sí mismo, rompía las cadenas, era el demonio de la violencia, y detrás de ese demonio está el miedo. Y por eso hoy el miedo, la ansiedad es la nueva pandemia mundial, entre otras, por una desnutrición espiritual que estamos viviendo en nuestros corazones. Porque estamos tan hacia afuera que no logramos tener una interioridad. Mirar hacia adentro nos produce pánico, porque vamos a encontrar tantas cosas que tenemos que resolver, tantos muertos que tenemos que desenterrar, tantos fantasmas que tenemos que enfrentar, que entonces trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos para no escucharnos. Pantalla celular para no mirarnos. Evasiones en los vicios y en las drogas para no reconocer que pensamos. Nos inventamos otro mundo para no enfrentar este, porque este es para valientes, para gente que enfrenta sus desafíos. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en la vida de una persona para que el miedo se resuelva? Si el miedo es inseguridad, si el combustible del miedo es la soledad y la inseguridad, la solución espiritual al miedo es la presencia de algo superior a la naturaleza humana. Es el encuentro de una fuerza superior. Porque si tú eres inseguridad, el Señor es fortaleza. Si tú eres soledad, el Señor es presencia. Si tú eres fragilidad, el Señor es poder. Si tú te experimentas como las cenizas, el Señor es resurrección. Si tú te experimentas como la nada misma, el Señor saca de tus cenizas un ser humano nuevo, fortalecido, vibrante para la sociedad. Por eso la intimidad, ¿cómo definen los profesionales la intimidad? El encuentro de dos interioridades. ¿Qué es la intimidad? El encuentro de dos interioridades. Mi interioridad unida a la interioridad del más grande Rey del universo,
que me potencia con su amor, con su misericordia, con su cariño, con su exigencia. Él inunda mi ser y expulsa todos mis miedos. Si el Señor está conmigo, nada ni nadie estará contra mí. San Pablo lo dice: ustedes no han recibido un espíritu de temor, ustedes han recibido el espíritu de la libertad de los hijos de Dios. Todo se puede en Cristo, que es fortaleza, presencia, intimidad, sanación, liberación. Pero eso solo se logra de rodillas. Eso solo se logra cuando tú tienes disciplina espiritual. Cuando tú tienes momentos para el silencio, para la oración, para el estudio de las cosas de Dios. Cuando tú tienes tiempo para crear comunidad de fe. Cuando tú te encuentras con tus hermanos de fe. No con la gente que te hunde más, con la gente tóxica que saca la peor parte de ti, sino cuando tú vas creando lazos sociales en la fe y te encuentras con tus hermanos en la fe para fortalecerla. La fe genera gente valiente. Ustedes nunca van a encontrar una persona con una auténtica fe que sea cobarde, jamás. La fe genera gente excelente. Ustedes nunca van a encontrar una persona con fe mediocre. La fe genera gente que transforma la realidad. Ustedes nunca van a encontrar gente con fe que donde se para no pasa nada, todo sigue igual. No, la persona que tiene fe transforma donde se para. Allí hay un cambio, allí hay una renovación, allí hay una resurrección. Los años nos arrugan la piel, pero el miedo nos arruga el alma.